Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Si me tiran una seña, ahí está, perfecto, gracias chicos. Bueno, cambio de planes de último momento, así que bueno, vamos a virtualizar la clase de hoy. Veo que estamos conectados 40 y algo, así que somos más o menos los que estamos presentes, más los que siempre cursan de manera virtual, así que estamos como para seguir. El profe Alejandro también está conectado, así que bueno, por ahí él va a intervenir también. Esperemos que salga todo como corresponde. Si bien la idea era resolver los ejercicios en el pizarrón, eh, vamos a tener que ver ya de alguna manera, de otra manera, la que hicimos fue armar un Word y bueno, ahí tenemos las soluciones. La idea de igual forma es que podamos pensar los ejercicios, ¿sí? Bien, nosotros estamos en las clases de modelos, ¿sí? La idea es poder identificar qué modelos aplicar según la situación planteada, ¿no? Así que vamos a los ejercicios. Entiendo que habían hecho con el profesor Alejandro el ejercicio 1, ¿sí? En el cual pudieron aplicar uno de los modelos, que es el modelo binomial. Vamos a ver hoy, seguimos con ese práctico número 3, ya lo voy a proyectar. ¿Y cómo encaramos? Nosotros frente a las situaciones problemáticas tenemos que, en principio, manejar bien las características de cada uno de los modelos, ¿sí? Y en función de la información que me da, realizar el análisis correspondiente para poder decidir qué tipo de modelo poder aplicar, ¿sí? Hemos visto en las clases anteriores donde decíamos, bueno, para armar la distribución de una variable aleatoria discreta, nosotros teníamos que trazar el diagrama de árbol, calcular las probabilidades de cada una de las ramas, después calcular las probabilidades conjuntas y en función de qué contaba la variable en cuestión, poder armar la distribución de frecuencia, ¿no? Decíamos que una distribución de frecuencia es una tabla, un gráfico o una fórmula que me pueda a mí mostrar los posibles valores de la variable asociada a su probabilidad de ocurrencia, ¿no? En los modelos, fíjense que nosotros tenemos, dependiendo del tipo de modelo, tenemos ya las fórmulas que a mí me van a permitir calcular las probabilidades para los distintos tipos de las variables o para lo que me solicite la situación problemática. Eso a diferencia, ¿ven? Nosotros hacíamos esa vuelta que hacíamos los diagramas de árboles, que eso es un trabajo más rudimentario, no sé si complejo, pero bueno, llevaba su tiempo, ¿no? En cambio, ya con una fórmula, con un modelo, la situación cambia y se hace un poco más sencillo. Antes de arrancar un poquito, a ver quién se anima como para ir comentando algo, ¿cómo identifico qué tipo de modelo tengo que aplicar? A ver qué cuestiones van surgiendo y ahí miramos. A ver si alguien se anima. Muestreo con reposición, sin reposición. Bien, eso es una de las cosas que tengo que ir mirando. ¿Qué más? Ahí Tomás tiró algo en el chat. Si la probabilidad se mantiene o no constante. Muy bien. Eso de alguna manera está asociado a lo que respondió el compañero anteriormente. Al muestreo si es con reposición o sin reposición. El tamaño de la población. Bien. Si la población, ese tamaño de población, ¿en qué sentido?
A ver, Catherine, si te animas a agregar alguna, acotar algo más. Ese tamaño de población. Ahí Tomás está tirando ya alguna consideración un poquito más avanzada. Si es grande en comparación a la muestra, bien. Está, eso quería que salga, ¿no? Comparar el tamaño de la muestra con el tamaño de la población, de alguna manera es lo que está proponiendo Tomás también ahí. Les vamos a repasar cuáles son las propiedades y para qué sirve eso. Pero son cositas que estamos viendo, ¿no es cierto?, que yo tengo que ir mirando, ¿sí? A ver, yo acá les voy a compartir algo que armé a modo de ayuda a memoria, si se quiere. Como comparativo nomás, si bien por ahí se podría completar un poco más con algunas otras cosas, pero a modo de comparativo lo indispensable. Ahí se ve. Si alguien me se ve, Ale, ¿no? Sí. A modo comparativo nada más, ¿no? Acá una tablita para poder ver las características principales del modelo, de los modelos, ¿no? Recuérdense que nosotros estamos trabajando con modelos que nos van a permitir a nosotros poder armar la distribución de probabilidad, y estos son para variables aleatorias discretas, ¿no es cierto? Estamos en variables aleatorias discretas. Para variables aleatorias continuas tenemos el otro modelo que es la distribución normal, que eso todavía no lo vimos, eso no va a entrar en el parcial, pero hasta acá sí. ¿Vamos? Entonces, principalmente eso es primordial, identificar el tipo de variable que nosotros estamos trabajando, una variable aleatoria discreta. Dice acá el experimento binomial sea un experimento aleatorio del tipo Bernoulli, ¿no es cierto? El ensayo de tipo Bernoulli tiene dos resultados posibles, que son éxito o fracaso. Entonces, por ahí nuestros problemas andan dando vuelta entre una especie de sí y no, ¿no es cierto? Blanco-negro, una cosa u otra, dos tipos de resultados. Generalmente dan vueltas por nuestro contexto, en elementos que funcionan o no funcionan y va por ahí, ¿no? Si el modelo es binomial, ¿qué característica debe cumplirse? Voy a tener una probabilidad de éxito, ¿sí? La probabilidad de fracaso, que se puede también calcular como 1 menos la probabilidad de éxito. Esas probabilidades, ¿qué pasa? Se permanecen constantes, ¿no? De ensayo a ensayo, ¿sí? La probabilidad de éxito permanece constante. ¿Qué va a contar la variable X que yo estoy considerando? La variable se va a concentrar en contar el número de éxitos, ¿sí? En una determinada cantidad de ensayos que yo realice, una muestra que yo tome. Recuérdense que, por ejemplo, estos éxitos muchas veces es buscar cuántos defectuosos hay, ¿no? No cuántos no defectuosos, dependiendo de qué me plantea la variable, ¿no? Muchas veces buscamos lo negativo, pero se llaman éxitos en este caso. Entonces, mi variable es aleatoria discreta. Tengo dos resultados posibles en cada ensayo, éxito o fracaso. La probabilidad permanece constante, ¿sí? Los parámetros de mi distribución, eso también es una pregunta típica de parcial. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución normal? Son dos, n y p. N, el tamaño de la muestra, ¿sí? Y p, la probabilidad de éxito. Esos dos son nuestros parámetros. Y la fórmula asociada, la que me va a permitir calcular la probabilidad de que ocurra una determinada cantidad de éxitos en la muestra que yo tome, es la siguiente, ¿no? El número combinatorio entre el tamaño de la muestra y el valor del éxito que yo estoy considerando por la probabilidad de éxito elevado al valor del éxito que estoy considerando, por la probabilidad del fracaso
elevado al tamaño de la muestra menos el valor que estoy considerando de éxito. Y la cantidad de éxitos que yo puedo tener es lo que me va a contar, el número de éxitos es lo que me va a contar mi variable. Entonces puede ir desde 0 hasta 0, 1, 2, 3, hasta el tamaño de la muestra. ¿Sí? Fíjense que podemos calcular ese número combinatorio con las fórmulas del factorial. Y si no, con la calculadora científica común tenemos ahí la tecla de combinatorio, que es mucho más sencillo, más rápido, más fácil, ¿sí? Así que bueno, eso queda a criterio de cómo ustedes lo hagan, ¿sí? Pero está esa posibilidad. Yo les aconsejo aprenderse con la calculadora y ahí, bueno, va mucho más rápido y más seguro, ¿sí? Es la tecla de combinatorio. Si el experimento adopta o puede resolverse a través del modelo hipergeométrico, ahí entonces nosotros vamos a tener un experimento aleatorio que consiste en extraer al azar una muestra de tamaño n, generalmente sin reposición, de una población finita, ¿sí? De tamaño n. En esa población de tamaño n se conoce una cierta cantidad de éxitos ahí guardaditos en esa población. Por ahí como tips, digamos, fíjense, acá lo vamos a mirar, fíjense que en el modelo hipergeométrico los parámetros son justamente el tamaño de la población, el número de éxitos en la población y el tamaño de la muestra. Acá tenemos 3 parámetros. Población, número de éxitos en la población y el tamaño de la muestra. Entonces, fíjense cómo es necesaria esa información, que no lo es en el experimento binomial. ¿Sí? En el experimento binomial, por ahí la población es infinita, se dice, o los muestreos son con reposición, ¿sí? La relación entre muestreo con reposición, lo de reposición por ahí no tiene sentido de la manera en que yo extraigo algún elemento y compruebo si es defectuoso o no, ¿no es cierto? Supónganse, bueno, hago una extracción, analizo y es defectuoso. Bueno, no tiene sentido, ¿no es cierto?, que yo lo vuelva a depositar en el lote del cual lo extraje. Por eso, en la realidad, los ensayos no son con reposición. Lo que sí se puede considerar, o hay que tener presente por ahí en un modelo binomial, es esta cuestión de, entonces, ¿cómo hago para que la probabilidad de éxito permanezca constante? Si es una cadena de producción de algo, yo entiendo que ese muestreo que voy a hacer está relacionado a una cadena de producción, entonces yo saco una muestra, pero constantemente se está reponiendo la cantidad. ¿Bien? Eso hace de darme la idea de una población infinita, ¿sí? Ahí mantiene la probabilidad constante. O como habían dicho ya los compañeros ahí, que la muestra sea chica en comparación al tamaño de la población. ¿Está? Entonces yo decía, bueno, como tip, si a mí en el problema no me da la información del tamaño de la población, y bueno, es como que me está tirando a que use el modelo binomial, ¿no es cierto? Claro, porque estaría pensándose entonces en una población grande o en una muestra chica en comparación a la población, y bueno, ya me va guiando como para el modelo binomial. Ojo también que muchas veces puede venir los parámetros como que apuntando a la hipergeométrica. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo veo el tamaño de la población, el número de éxito en la población y el tamaño de la muestra, no significa que automáticamente sea el modelo hipergeométrico. Está sumando las fichas para que sea el modelo hipergeométrico, pero puede ocurrir, vuelvo a repetir, que
el tamaño de la muestra sea chica en comparación a la población. ¿Cuándo sé que el tamaño de la muestra es chica? Cuando la población es mayor o igual a 20 veces la muestra. Si yo multiplico el tamaño de la muestra por 20 y no supera al tamaño de la población, se considera que esa muestra es chica, ¿sí? Y las extracciones que yo haga para realizar mi experimento no influyen en la probabilidad de éxito de los que vienen después. Entonces ahí se considera que la probabilidad de éxito permanece constante. Influye despreciablemente, entonces se considera que la probabilidad permanece constante. Entonces como que hay que tener siempre presente esa alternativa. Acá tenemos la fórmula de cálculo, ¿sí? Y bien, los posibles valores de la variable en el modelo hipergeométrico también hay que tener en cuenta y va hasta el menor de los valores entre el número de éxito y el tamaño de la muestra, ¿sí? Fíjense cómo en el binomial va hasta el tamaño de la muestra y en el hipergeométrico puede ir hasta quien llegue primero, ¿sí? Número de éxitos en la población o el tamaño de la muestra. Bueno, a modo de repasito ahí, vamos a mirar, eso sale mucho mejor muchas veces en la resolución del problema, porque ahí uno va viendo las variables. A ver. Entonces, ejercicio 1 lo vieron con el profe Alejandro, así que ahí ya debería estar proyectándose en Word. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Ale? Sí. ¿Sí? Bueno, este ejercicio, fíjense que nosotros lo resolvimos en una de las clases presenciales. Está relacionado al ejercicio 11 del práctico 2, si se acuerdan, en el que había que considerar las variables. Teníamos una situación problemática donde había que formar un comité, ¿sí? Y teníamos 8 hombres y 3 mujeres para formar el comité, ¿sí? 8 hombres y 3 mujeres. 8 hombres y 4 mujeres. En total eran 12 personas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un diagrama de árbol y bueno, ahí fuimos buscando todas las opciones, armamos las distribuciones y demás? Bueno, ahora vamos a usar, de acuerdo a las características de nuestro problema, algún tipo de modelo que se ajuste. Entonces dice acá, considerar las variables X1, número de mujeres en el comité, y X2, número de hombres en el comité, definidas a partir del experimento aleatorio del ejercicio 11, el práctico 2, y decida si son variables binomiales o hipergeométricas. Esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Utilizar el modelo que corresponda para obtener las distribuciones de probabilidad que siguen a continuación. A ver, vamos a centrarnos en el número de mujeres del comité. A ver, ¿quién se anima a decirme qué tipo de modelo se ajustaría a esta situación problemática y por qué? A ver, si alguien habilita el micrófono mejor, porque si yo estoy proyectando no veo el chat. No sé, Ale, si alguien está escribiendo en el chat. No, todavía nadie escribió. A ver. Alguien que Es sin que reposición, profesor. cuente. Fíjense, la variable 1 contaría el número de mujeres en el comité. La muestra era de 3. ¿Cuál es el experimento acá? El experimento es tomar una muestra de 3 elementos y ver ahí qué cantidad de mujeres hay. ¿Sí?
A ver. Sería hipergeométrica, profe. ¿Qué información tengo? ¿Eh? No. Ah, ¿están hablando? Ah, perdón. A ver ahora. Perdón. ¿Alguien dijo algo? Estaba muy bajo mi volumen. Sería una variable hipergeométrica. Ahora se escucha. Ahí está. ¿Por qué sería hipergeométrica? A ver, ¿en qué te basás? Se basan. Porque la población es finita. Población es finita. ¿Cuál es la población acá? ¿De cuántos individuos? De 12 personas. 12 personas. Bien. Tengo la población, 12 personas. ¿Qué más? En hipergeométrica ahí ya tengo que ir identificando, ¿no es cierto? Esos parámetros. Decíamos, población, ya lo identificaste, 12. ¿Cuál es el otro parámetro? El número de éxitos en la población. Número de éxitos. ¿Cuál sería el número de éxitos acá? Y para X sub 1 sería 8 hombres. No digo 4 mujeres. 4 mujeres. Estamos en X1 nomás, ¿sí? Bien, 4 mujeres. Ahí ya tenemos el segundo parámetro. ¿Y el otro parámetro? El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. ¿El tamaño de la muestra era? 3. 3. Entonces, voy a tomar una muestra de tamaño 3 de una población finita de 12 personas, en las cuales sé que hay 4 éxitos, que son 4 mujeres para nuestra variable X1. ¿Este muestreo es con reposición o sin reposición? ¿Sí? Claro, sí. No tiene sentido, ¿no es cierto? Que sea con reposición. Perfecto. Y fíjense ahí, si hago la prueba del tamaño de la muestra. 20 veces la muestra. La muestra dijimos que era de tamaño 3. 20 por 3 son 60. Y fíjense que la población es 12. Y 12 es menor a 60. O sea que entonces la probabilidad de éxito no va a permanecer constante, ¿sí? Los eventos no son independientes y por eso se ajusta el modelo a una distribución hipergeométrica. ¿Está? ¿Cuáles son los posibles valores que tome mi variable? ¿Qué posibles valores podría tomar mi variable? Bueno, acá abajo. 0, 1, ¿Sí? 2 y 3. Exacto, 0, 1, 2 y 3. Vieron que mujeres hay hasta 4, pero como el tamaño de la muestra es 3, se quedaría en 3. ¿Sí? Si hubieran 2 mujeres, por ejemplo, por más que el tamaño de la muestra sean 3, los posibles valores irían hasta 2 nada más, ¿no es cierto? Siempre es el menor entre el tamaño de la muestra y la cantidad de éxitos en la población. Acá tenemos algunas características de las que estuvimos hablando, ¿sí? La selección se realiza sin reemplazo de un grupo finito, una población finita son 12 en total, porque son 8 hombres, 4 mujeres. La selección es sin reemplazo, los resultados dependen de la población finita. Bien, fíjense acá estoy nombrando los parámetros. Generalmente esta es la simbología que tiene que aparecer en algún momento en nuestra resolución, ¿sí? Voy a poner X, que es la variable, tiene distribución H, que es hipergeométrica, y ahí tengo que poder nombrar los 3 parámetros de nuestra situación, ¿no es cierto? De nuestro modelo. El tamaño de la población, número de éxito en la población y el tamaño de la muestra. ¿Está? Ahí tenemos la fórmula que nos va a permitir calcular la probabilidad para un determinado valor de éxito
que nos solicitan y bueno, vamos a mirar qué tenemos que resolver. ¿Se entiende? En un primer paso yo tengo que caracterizar la situación para poder justificar el modelo. ¿Tá? No voy a hacer variable o modelo hipergeométrico y listo, y empiezo a calcular el modelo hipergeométrico. O sea, tengo que justificar por qué elijo, ¿sí? Entonces, todo lo que hicimos acá, veo la población, si tengo, si es finita, pienso en la posibilidad del tipo de muestreo que se está utilizando, comparo el tamaño de la muestra con la población, para poder decir si la probabilidad de éxito permanece o no constante. ¿Está? Y ahí decido, bueno, es este el modelo que se ajusta. Bien, decidido entonces que adopta el modelo hipergeométrico, tenemos que calcular la probabilidad de que a lo sumo 2 integrantes del comité sean mujeres. ¿Cómo lo puedo pensar a la cuestión esta de a lo sumo? ¿Cómo le consideran a lo sumo 2 integrantes? Hay muchas veces está esta cuestión en la interpretación de por ahí estos enunciados. El ítem B por ahí está más directo, pero a lo sumo... Que como máximo haya 2. Como máximo 2, ¿no es cierto? Bien, como máximo 2, ¿cómo planteo la probabilidad? Que sea menor o igual a 2. Bien. La simbología, ¿no? La interpretación, la simbología. Fíjense, vamos a plantear acá. Fíjense, la probabilidad de que X o X1 está especificado acá sea menor o igual a 2. Ahí me va a permitir a mí expresar de manera simbólica ese enunciado, ¿sí? Que a lo sumo, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo en la selección de los 3 integrantes del comité, 2 sean mujeres? Ese a lo sumo, como decía el compañero, como máximo. O sea, 2 mujeres puedo tener en el comité, 1 mujer o 0 mujeres. Entonces, ¿cómo voy a calcular? ¿Sí? La probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. ¿Sí? ¿No está? ¿Cómo calculo la probabilidad de 0? Fíjense acá, nosotros hicimos, pero bueno, para que nos quede calculado nada más, la distribución de probabilidad de esa variable x1 completa. ¿Sí? En los problemas, muchas veces yo voy a calcular lo que se solicita nada más. ¿Sí? No hace falta que siempre hagan la tabla, pero acá, bueno, calculamos para todos los valores. Está aplicada la fórmula, ¿sí? Chequeen el cálculo, por ahí no sé si hace falta detenerse mucho, pero fíjense en la forma de cálculo. Vamos a mirar un poquito la función, la fórmula general. Fíjense que es el número combinatorio que se da entre el número de éxitos en la población y el valor de éxito que yo estoy considerando. El otro número se multiplica al otro número combinatorio que se da entre el número de fracasos y la cantidad de no éxitos que tengo en la muestra. O sea, si yo acá pongo 2, acá sería 1, la cantidad de no éxitos, ¿no? Fíjense, chequeen una cosita siempre, que este denominador que me da el tamaño de la población con el tamaño que relaciona el combinatorio entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, fíjense que siempre el número de éxitos y el número de fracaso va a sumar el tamaño de la población. El valor de éxito considerado y el no éxito va a sumar el tamaño de la muestra. O sea, en palabras sencillas, estos 2 numeritos de arriba van a sumar el de arriba, estos 2 numeritos de abajo van a sumar el de abajo. Eso como para que lo tengan presente y chequeen siempre que eso se cumpla, ¿sí?
Entonces, para 0, fíjense, para 0, número de éxitos, cantidad de mujeres eran 4, ¿sí? Cantidad de fracasos, 12 menos 4 sería 8. Número de éxito considerado para este valor de la variable es 0. Número de no éxitos serían 3, ¿sí? Y ahí da la probabilidad de obtener 0 mujeres, 0,2545, una mujer, 0,5091, 2 mujeres, 0,2182 y 3 mujeres, 0,0182. Ahí está. Si queda alguna duda, la forma de cálculo, a mí en particular me parece mucho más sencillo, mucho más rápido trabajar con la tecla de número combinatorio. No sé si lo hicieron, si lo quieren revisar, chequen algunos de los cálculos. Lo podemos hacer directo, o sea, se hace el combinatorio entre 4, 0, se multiplica directamente con el combinatorio entre 8 y 3, se divide directamente con el combinatorio entre 12 y 3. Y ahí aprieto signo igual y sale 0,2545. O sea, no hace falta que lo haga todo individual y después multiplique los valores. ¿Ahí está? Bien, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Teníamos que calcular la probabilidad de obtener 0 mujeres, 1 mujer y 2 mujeres. Sumamos todo y entonces nos da la probabilidad de obtener a lo sumo 2 mujeres es 0 en el comité, es 0,9818. ¿Sí? Bien. Fíjense, después preguntaba la probabilidad de obtener que los 3 integrantes sean hombres. ¿Sí? Fíjense, los 3 integrantes que sean hombres significa que tengo qué cantidad de mujeres en el tribunal, en el comité, en el tribunal porque eran 3. 0, ¿sí? Entonces, ahí vamos a calcular la probabilidad de 0, ¿sí? Eso ya lo calculamos, ahí estaba en la distribución, ahora lo repasamos. La C dice la cantidad esperada de mujeres en la comisión. Tenemos también una definición para ese cálculo, el valor esperado, que es el tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito, N por P, ¿sí? N por P es en el modelo binomial. Acá la probabilidad de éxito se calcula como el número de éxitos sobre el tamaño de la población, ¿no? Ahí está. Es similar al N por P, ¿no? Entonces, la probabilidad, fíjense, de que el comité esté integrado por 3 hombres, para nosotros, como estamos trabajando con la variable x1 y cuenta mujeres, sería la probabilidad de que obtener en el tribunal 0 mujeres. ¿Sí? Hacemos el cálculo y nos sale 0,25 de probabilidad. La cantidad esperada de mujeres, tamaño de la muestra por el tamaño el número de éxitos en la población dividido el tamaño de la población. 3 por 4 sobre 12avos nos da 1. Eso también lo habíamos calculado con la otra modalidad, ¿no? Con la manera más rudimentaria, si se quiere. Bien. ¿Estamos hasta aquí? Después fíjense, nos pide, como esta relacionaba también la variable x2, en la cual contaba ahora el número de hombres, dice, ¿podría utilizar la distribución de la variable x2 para calcular las probabilidades solicitadas en A y en B del ítem anterior? O sea, ¿cómo yo expresaría estas mismas ideas? ¿Sí?
si considero la variable x2, ¿cómo expreso la idea de obtener la probabilidad de que como máximo dos integrantes del comité sean mujeres, pero pensando en la variable x2, la variable que cuenta hombres? ¿Cómo podría pensar ahí? A ver, ¿quién se anima? Podría ser que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. Claro, ¿sí? Es como máximo, fíjense, como máximo dos mujeres, ¿sí? El máximo, dos mujeres, pueden ser dos, uno o cero. Eso fue lo que calculamos, ¿no? Entonces, esta es complementaria, es 1, 2 o 3, ¿no es cierto? Por eso dice la compañera x mayor o igual a 1. 1, 2 o 3. ¿Sí? Muy bien. La probabilidad de que los tres integrantes sean hombres. ¿Cómo calcularía? Y X Tres. igual a 3 nomás. Claro, la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Sí? x2 sería igual a 3, ¿no? Bien. Bueno, después pedía que comparen el valor esperado de los hombres, ¿sí? Teniendo en cuenta la variable x2, ¿sí? Eh, Acá calcula, fíjense, x2, 3 menos el valor esperado de las mujeres, que era 1, así que el valor esperado de los hombres es 2. Pero si hacemos también la fórmula particular, que sería el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra, que es 3, y multiplicamos al número de éxito, que en este caso son 8, porque recuerden que estamos analizando la x2, que es, cuentan los hombres, 8 sobre 12, también va a resultar ser 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguimos? A ver, vamos a mirar este ejercicio número 3. Fíjense. Dice, vamos a leer y vamos a pensar en la información que nos da y vamos a ver a qué modelo se ajusta. De la planta docente de la UNAM, formada por un 70% de afiliados a DUNAM, que es el gremio docente, y un 30% de no afiliados. Se selecciona una muestra aleatoria de 3 docentes y se considera la variable aleatoria X número de docentes afiliados a DUNAM en la muestra de tamaño 3. ¿Sí? Ahí fíjense cómo ya expresó de manera correcta a la variable. Esto ténganlo presente como expresar una variable. ¿Sí? La que estoy analizando. Puede ser que en los otros ejercicios no nos dé. Bueno, esta sería una forma, ¿no? X, dos puntos, y lo que cuenta mi variable, ¿no? Fíjense, hasta incluso nombra el tamaño de la muestra en el mismo enunciado. ¿Ven? Eso está interesante que lo podamos tomar de acá como ejemplo. Describa el experimento aleatorio involucrado. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién describe la situación experimental de este problema? A ver. Es interesante que podamos entender el problema para saber qué estamos haciendo. ¿Cómo sería?
A ver, ¿quién se le ocurre? ¿O no se entiende? ¿Nadie se anima? ¿Esos porcentajes representan las probabilidades del total de los docentes, sería o no? Sí, de De ahí, los- ahí tenemos una información, pero ¿cómo sería el experimento nomás acá? No, no pregunta ni probabilidad ni nada. ¿Cómo sería el experimento? ¿Cómo sería esta situación, este experimento? Ahí ya no sé. Claro, o sea, por eso, viste, que no estoy pidiendo, no se está pidiendo ni todavía ver el porcentaje, probabilidad, nada. ¿Cómo es la situación problemática acá? ¿Alguien se anima? Está ahí la información, bueno, ¿y cómo sería la situación? Acá no es, digamos, no sé, como la moneda, le tiro al profe para arriba, si cae parado es afiliado, si cae acostado no es afiliado, no sé. Eso sería un experimento aleatorio. ¿Cómo sería acá? De la planta docente, selecciona al azar, podría usar un bolillero, no sé, enumerar los profesores, usar un bolillero, ¿sí? Con todos los números de los docentes, ¿sí? Y elegir 3 docentes. Y de alguna manera, si tengo la posibilidad de preguntarle o si tengo un listado, acá dice que por lo visto hay algún listado, verificar si es afiliado o no. Eso nada más. Esa es la situación, el experimento aleatorio involucrado. ¿Ven? Selecciono 3 docentes de toda la planta y chequeo si está afiliado o no. ¿Sí? 3 docentes. ¿Qué puede pasar? Que cuántos estén afiliados de esos 3. ¿Qué puede pasar? Por eso, ven, es un experimento aleatorio. Yo elijo 3. ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar de que uno esté afiliado y el otro no? Puede pasar que uno esté afiliado y los otros 2 no. ¿Sí? Un afiliado. ¿Qué más? ¿Puede pasar que dos estén afiliados y el Exacto. otro no? Bien, ¿qué más? Que los tres estén afiliados, Bien, ¿qué más? que los tres no estén afiliados. Exacto. ¿Sí? Y ahí tengo los posibles valores de la variable. 0, 1, 2 o 3. Eso estaría contando mi variable aleatoria. ¿Ven? Número de docentes afiliados en la muestra de tamaño 3. Y esa es la situación que yo tengo que poder describir. Imaginarme, selecciono 3 docentes, ¿sí? Y averiguo la situación de cada uno. ¿Está afiliado o no? Eso es el experimento asociado a esta situación problemática. Después, los posibles valores de la variable son esos: 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Fíjense acá el otro ítem dice, ¿bajo qué condiciones se podría considerar? Bueno, que la probabilidad permanece constante. Antes de eso, en esta situación problemática, yo haría esa selección de los 3 docentes, ¿con reposición o sin reposición? Lo lógico. Sin reposición. Sin reposición, ¿no es cierto? No tiene sentido. Si ya ya averigüé un docente determinado, por ejemplo, profe Ale, si ya lo averigüé, no tiene sentido que vuelva a tener chance de salir otra vez elegido, ¿eh? O sea, esto sin reposición es lo lógico. Bien. ¿La población es finita o infinita? Finita. Finita, ¿sí? O sea, tengo población finita, muestreo sin reposición. Fíjense cómo apunta a hipergeométrica. Que tengo que chequear el tamaño, comparar el tamaño de la población con la muestra. ¿Ven? También.
tengo que el tamaño de la muestra es 3, 20 por 3, 60, si no me equivoco, ¿no es cierto? 20 por 3, 60. ¿Habrá más de 60 docentes en la UNAM? ¿Qué les parece? Estoy comparando el tamaño de la muestra con una posible tamaño de la población. No sé si tengo por ahí la información del tamaño de la población. Hizo toda la universidad, sí. ¿No es cierto? Fíjense, acá incluso acá abajo, ¿vieron? Fíjense acá abajo. Según el informe, indicadores con perspectiva de género, la UNAM, en el 2019 la universidad cuenta con un total de 1.969 cargos docentes. O sea que hay 1.969 cargos docentes. Y nosotros estamos tomando una muestra de tamaño 3, 20 por 3 es 60, y fíjense cómo 1.969 es mucho mayor a 60. O sea que nuestra muestra es chica, ¿sí? Estamos tomando un muestreo sin reposición de una población finita, pero nuestra muestra es chica en comparación a la población. Por lo tanto, nuestro problema se puede ajustar a un modelo ¿Binomial? a un modelo binomial, ¿sí? A un modelo binomial. La probabilidad de éxito se asegura que permanezca constante, o la variación que tenga es despreciable. ¿Se entiende? De igual manera, si uno mira, ¿no es cierto? Dice, bueno, pero fíjense los tips. A ver, me tiró un 70% para los afiliados, que lo usaría como probabilidad para éxito, ¿no? Y los no afiliados, probabilidad de fracaso, lo puedo usar desde acá. En la hipergeométrica me tenía que haber dado el número de éxito en la población, ¿no es cierto? O sea, no me dio la información completa para que sea hipergeométrica, pero de igual manera, fíjense cómo estamos justificando desde la teoría, ¿no es cierto? Es un muestreo sin reposición porque no tiene sentido. O sea, porque tiene sentido que sea sin reposición. La población es finita, pero el tamaño de la muestra es chico en comparación al tamaño de la población por esa relación que estuvimos usando para justificar. ¿Entiende? Bien, entonces nuestra variable que cuenta el número de docentes afiliados a UNAM tiene distribución binomial. ¿Cuáles eran los parámetros de la binomial? Ahora tengo que escribir X tiene distribución B y entre paréntesis los parámetros. ¿Cuáles eran los parámetros? Me escucho. N por P. Los parámetros son N y P. O sea, N por un lado y P por otro lado. Esos son dos parámetros. ¿Sí? Entonces, el parámetro N es 3 y el parámetro P, ¿cuánto vale? 0,7. 0,7, la probabilidad de éxito, ¿no? Acá nos dijo que el 70% son afiliados y vamos a usar ese parámetro. ¿Sí? Bien. Bueno, acá están algunas cosas anotadas de las que estuvimos hablando. Muestreo puede ser con o sin reposición, no tiene sentido que sea con reposición. Entonces pudimos ver que la población es finita, pero es suficientemente grande para que la probabilidad permanezca constante. Fíjense cómo acá aclarado en rojo que el modelo es hipergeométrico, pero tranquilamente podemos usar el binomial como una aproximación, ¿sí? Y esto está asegurado por la comparación entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra.
Bien. Preguntas. A ver qué teníamos que calcular. Probabilidad de que ninguno de los docentes elegidos sea afiliado. Bueno, ahí con la compañera estuvimos enumerando los posibles valores de variable. ¿Cómo calcularía la probabilidad de que ninguno de los docentes elegidos sea afiliado? X0. La probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no es cierto? P, entre paréntesis, X igual a 0. La simbología, ¿no es cierto? Siempre bien simbolizado. A ver, para la otra, y después vamos a la forma de cálculo. La probabilidad de que al menos uno de los docentes elegidos sea afiliado. Al menos uno. ¿Cómo simbolizo al menos uno? ¿Qué significa y cómo simbolizo? Al menos uno de los docentes elegidos sea afiliado. Sería P, entre paréntesis, y X mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. ¿Qué significa el al menos uno o más, ¿no es cierto? ¿Sí? Al menos es uno o más. O sea que podrían ser 1, 2 o los 3 afiliados. Bueno, recordamos entonces, tenemos presente que estamos en el modelo binomial y la fórmula de cálculo es esta, ¿no? ¿Ven? Fíjense, esto era lo que estábamos diciendo, ¿no? Siempre expresamos, acá está en forma genérica, nosotros tenemos que poner los parámetros, que habíamos dicho que n vale 2 y p 0,70, ¿sí? Y acá está la forma de cálculo. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad que sea para 0 y para x mayor o igual a 1. Fíjense acá, está expresado como les decía, ¿no? Esto lo tengo que pedir. Eso, no, ojo que la caracterización del modelo, fíjense que ninguno de los problemas nos pide caracterice el modelo, no, pero lo tenemos que hacer, ¿sí? No solamente poner ahí el subtítulo binomial y ya hago la resolución, ¿sí? No, escribo, identifico los parámetros, ¿está? Justifico por qué la elección, comparando el tipo de muestreo que se hizo, el tamaño de la población con la muestra, todo eso tengo que agregarlo. Vayan enumerando con ítems, escriban a modo de relato, como ustedes quieran, vayan justificando la elección del modelo. Bien, la probabilidad de que resulten 0 éxitos, o sea que haya 0 afiliados en la muestra seleccionada de tamaño 3. ¿Sí? Es el número combinatorio entre 3 y 0. El 3, recuérdense que es n, el tamaño de la muestra, y 0, el número de éxitos que yo estoy considerando. P elevado al valor del éxito que estoy considerando, por eso es 0,7 elevado a la 0, por la probabilidad de fracaso, que es 0,3, elevado a la cantidad de no fracaso, que en este caso si considero 0 éxitos, tengo los 3 que son no éxitos, por eso es 3 menos 0. Hago el cálculo y sale 0,027. Fíjense cómo acá está planteado también la posibilidad de poder hacerlo con el número combinatorio, pero como les vuelvo a insistir, con la calculadora y la tecla de combinatorio es mucho más sencillo. Por lo tanto, ¿qué probabilidad tengo de que, fíjense, si yo selecciono 3 docentes de esa planta de docentes de la UNAM, selecciono 3 y analizo la posibilidad de que estén o no afiliados? ¿Qué probabilidad tengo de que esa selección que hice de 3, los 3 no estén afiliados? 0,027. ¿Sí?
Por eso es interesante y me parece que no pudimos ahí en un principio poder pensar en cómo es la situación experimental. Por eso decía ese ejercicio 1, cómo es, describa el experimento. ¿Sí? Selecciono 3 docentes, 1, 2, 3, ¿sí? De alguna manera, aleatoria. Podría ser un sorteo con el listado. Averiguo la posibilidad de que esté o no afiliado y bueno, ¿qué chance tengo? ¿Qué probabilidad tengo de que los 3 no estén afiliados? 0,027. Después la otra era que al menos ¿cómo puedo calcular? Ahí ya, ¿cómo puedo calcular matemáticamente esa situación? A ver. X mayor o igual a 1. Fíjense que pienso en la lógica. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, ¿qué probabilidad tengo que al menos uno de los docentes elegidos sea afiliado? Al menos uno de los 3. O sea, 1, 2 o 3. ¿Sí? Ahora dice 1 menos la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. 1 menos la probabilidad de... 0 más la probabilidad de 1. Ajá. Ajá. O sea que si yo estoy restando, estoy pensando desde el lado de los complementos. Estoy sacando, estoy yendo para el otro lado, para el lado de los complementos. Fíjate la cuestión con el 1 ahí. Con el 1. Porque acá estamos, dice, al menos uno de los docentes elegidos. O sea, yo tendría que estar considerando que me salga un docente, 2 docentes o los 3 docentes afiliados. ¿Sí? Un afiliado, los 2 afiliados o los 3 afiliados. ¿Cuál es el único valor de variable que me queda fuera? Sería la pregunta, ¿no? Orientativa. El del 0. O sea que la opción que dio la compañera, fíjense, me estaría dando el complemento. Yo estaría pensando entonces en la probabilidad de que X sea menor a 1. ¿Sí? La que dice la compañera. Si yo pienso en la probabilidad de que X sea menor a 1, entonces tendría que calcular la probabilidad de 0. ¿Sí? La probabilidad de que X sea 0. Podría ir por ese lado. Y hacer la resta entre 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, saco la única chance al 1, al total, a la certeza, le saco la única chance que no se podría cumplir para que se cumpla mi situación deseada, ¿no? Que es que sea 1 o más. ¿Ven? Acá está planteado de esa situación, de esa forma. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 la puedo pensar entonces como 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 1. Siempre planteen esta situación. Si la van a hacer por el lado de el complemento. Entonces, fíjense cómo acá está el igual, mayor o igual, entonces en el complemento está el estricto menor. Y ahí no va a suceder la situación que le pasó a la compañera de tomar uno que no habría que considerar. Porque el igual a 1 estaría considerado acá, no en el complemento.
Entonces, ¿qué chance tengo para que queda por considerar para que la probabilidad de x sea menor a 1? Simplemente de que x sea igual a 0. ¿Sí? Y hago el cálculo. 1 menos 0,027, que ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, ¿sí? Me da 0,973. ¿Está? ¿De qué otra forma se podría calcular? Sería la suma de otras tres. La suma de las otras tres, claro. La probabilidad de que x sea igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 2, la probabilidad de que x sea igual a 3. Solamente que ahí tengo más trabajo, digamos, ¿no? Pero es la otra posibilidad. ¿Sí? Serían válidos las dos. De esta forma tengo menos trabajo porque, bueno, ya tenía hecho en el ejercicio A, pero a su vez también tengo un solo cálculo para hacer. Una sola probabilidad. Solamente voy a calcular la probabilidad de que x sea igual a 0. En la otra tengo la que x igual a 1, a 2 y a 3, que es lo que la situación me demanda. Por eso hay que entender el problema, poder traducirlo matemáticamente y en función de eso poder tomar la decisión de qué es lo que calculo. ¿Está? Bien. Recuerden siempre que las probabilidades nunca las expreso como porcentaje, ¿no? Siempre la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Si bien puedo decir que equivale a decir tal cosa, pero nunca que es un porcentaje. Bueno, acá hay un ejercicio 4 que es puramente teórico. Por ejemplo, dice, para las cuestiones del 1 al 10, indique si el enunciado es verdadero o falso. Para las que sean falsas hay que corregirlas. Y, por ejemplo, el 1 no la vamos a responder, pero vamos a leer alguna. Una característica de la distribución de probabilidad para cualquier variable aleatoria es que la suma de todas las probabilidades es 1. El 2. La cantidad de agua utilizada diariamente por una ama de casa puede describirse por una distribución binomial. Tengo que evaluar la cantidad de agua, qué tipo de variable es. ¿Sí? Profe, ese Sí. sería falso porque la cantidad de agua es una variable continua. Exacto, ¿no? Por eso es el tipo de variable. ¿Sí? Bueno, hay algunas cuestiones que la tenemos resuelta acá, pero vamos a pasar rápido para que usted no haga ningún tipo de captura de pantalla ni nada. Salvo aquel que esté grabando y que pueda tener la capacidad de pausar ahí, pero bueno. No, la vamos a corregir el viernes, ¿sí? El viernes vamos a tomar un tiempito de repaso y esas teóricas ahí vamos a corregirlas ahí. ¿Está? Algunas. Lo mismo que los problemitas. Vamos a ver si hacemos alguno más y ahí ya. Bueno, vamos a mirar este ejercicio 5. Ahí está. Ejercicio 5, para el cálculo de probabilidad en los siguientes problemas, se requiere elegir un modelo discreto. Bien, ven que dice justifique la elección del modelo. Bueno, el primero, con el propósito de decidir si se aceptan los lotes de mercancía que envía una determinada fábrica, se lleva a cabo un procedimiento que consiste en seleccionar 10 artículos al azar de cada lote y determinar el número de defectuosos. Un lote se rechaza siempre que se encuentren 2 o más artículos defectuosos entre los 10 seleccionados. Suponga que el número de artículos de cada lote es grande y que cada lote contiene un 5% de defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de aceptar un lote? ¿Cuál es la probabilidad de rechazarlo?
Bien, ¿por dónde arranco? Acá ya hay una ayudita. La variable. ¿Sí? Fíjense, la variable dice número de artículos defectuosos en la muestra. Podría agregarle acá de tamaño. ¿Me escucho? La muestra de tamaño. 10. 10. ¿Está? Esto va a contar mi variable. A mí me interesa saber la cantidad de defectuosos. Esa sería la cantidad de éxitos, ¿no? Mi variable cuenta cantidad de éxitos. Bueno, número de artículos defectuosos. En la muestra de tamaño 10. Bien. ¿Qué modelo vamos a usar y por qué? A ver. En función de todo lo que vimos, vamos tirando de qué información tengo, qué me dice. A ver. Muestra de tamaño 10. N igual a 10. Listo. Algo tenemos. Es una información importante que dice el número de artículos en cada lote es grande, como que el tamaño de la población es grande. El tamaño de la población es grande. Bien. Eso es importante. ¿Sí? Eso lo tengo que anotar ahí. N grande. En algún lado. N mayúscula, ¿no? Tamaño de la población grande. Bien. Ahí lo dice binomial por el tamaño de la población. Bueno, ahí ya se jugó ya. ¿Eh? El tamaño de la población es grande, entonces ya el modelo es binomial. Si el tamaño de la población es grande, ¿qué me asegura? Que por eso sería binomial. ¿Me entienden? Si el tamaño de la población es grande, en comparación a esta muestra de tamaño 10, ¿qué me asegura para que yo diga es binomial el modelo? Sí, el tamaño de la población es grande, me asegura que la muestra es chica. Bien. Con eso también. ¿Qué me asegura eso entonces? ¿Qué es lo más importante? La probabilidad de éxito. Las distribuciones normales. Epa. ¿Y qué? A ver, porque ahí se cruzaron un par de micrófonos y algo no me sonó bien, ¿eh? Distribución normal. Normal. ¿Cómo? Sí. Hay algo importante que tenemos que sacar de acá. Que yo diga que el tamaño de la población es grande, está bueno. Que el tamaño de la muestra es chica, está bueno. Pero eso, ¿en qué influye para que yo diga que es binomial? Y esa es una de las... Puede ser que la probabilidad de éxito, que en este caso es la cantidad de defectuosos, se mantiene constante del 5%. Bien, ¿sí? Ahí vamos a ver qué valores y todo, pero esa situación de considerar que el tamaño de la población es grande o que el tamaño de la muestra es chica, me asegura que la probabilidad de éxito permanece constante. ¿Sí? Y por eso se ajusta a un modelo binomial. ¿Sí? ¿Está? Eso es lo que tengo que decir. Tengo que hablar del tipo de cómo se comporta la probabilidad de éxito. ¿Sí? Si es constante o no. Eso es lo más importante. Bueno, acá nosotros tenemos una información en porcentaje. Ese 5% va a ser, lo vamos a usar para calcular nuestra probabilidad de éxito. Nos asegura que cada lote contiene un 5% de defectuoso. O sea que podemos decir nosotros que tenemos una probabilidad de éxito de 0,05. ¿Sí? O sea que hay una probabilidad de seleccionar un artículo de los lotes y una probabilidad de 0,05 de que esté defectuoso. Fíjense, también es eso, ¿no? La información que me dio acá apunta al binomial, porque justamente te da un valor que lo podemos usar como probabilidad de éxito, lo vamos a hacer
pero fíjense cómo justificamos desde la teoría. Hicimos la comparación entre el tamaño de la población, el tamaño de la muestra. Alguien también dijo algo que no lo retomé, pero ahora me acuerdo que es importante, es un muestreo sin reposición. Claro, no tiene sentido que yo seleccione los 10 artículos, analice y después los reponga otra vez en el lote. No tiene sentido. Pero eso lo tengo que nombrar, ¿sí? Muestreo sin reposición. Puedo decir que la población es finita, pero es grande, ¿sí? Lo que me asegura que la probabilidad de éxito permanece, de igual manera, permanece constante. ¿Está? Bueno, con eso justificamos la elección del modelo. ¿Cómo planteo esta cuestión? El cálculo de la probabilidad de aceptar un lote. Volvemos a analizar el problema y acá en algún momento dice que un lote se rechaza siempre que se encuentren 2 o más artículos defectuosos. Si yo encuentro 2 o más artículos defectuosos, rechazo el lote. La pregunta es, ¿cuándo acepto el lote? Y el lote se acepta cuando, o sea, hay que calcular la probabilidad menor que 2. Menor que 2, que X sea menor que 2. Cuando sucede eso, se acepta el lote, porque si es mayor o igual a 2, se rechaza el lote. Fíjense, ¿no es cierto? Siempre presten atención si él considera o no los valores que está tomando, ¿no es cierto? Acá dice, se rechaza siempre que se encuentren 2 o más artículos, ¿está? Diferente si decían, no sé, más de 2 artículos, ¿no? Más de 2 artículos ya me está considerando a 3 y 4 para arriba, ¿no? Como asegura que el 2 o más, entonces el 2 está dentro de los que se consideran para rechazar, por eso el compañero dice menor, estricto menor a 2, ¿no? Bien, para no irme más abajo y spoilear la cuestión, ¿cómo calcularía esa probabilidad de que X sea menor que 2? La sumatoria de las probabilidades 0 y 1. La sumatoria de la probabilidad de 0 y la del 1, ¿no es cierto? El modelo es binomial, así que nos ajustaríamos a la fórmula de cálculo que está por acá. Fíjense cómo está caracterizado simbólicamente la variable con el modelo que adopta, nombrando sus parámetros, n10 y la probabilidad de éxito 0,05, ¿sí? Y ahí está calculado, ¿no? Lo que bien planteaba el compañero, la probabilidad de que X sea menor a 2 va a asegurar o va a intentar calcular la probabilidad de que el lote sea aceptado. Eso lo voy a lograr calculando la probabilidad de que X de obtener 0 defectuoso más la probabilidad de obtener un defectuoso, ¿sí? Acá plantea la forma de cálculo usando los factoriales, lo podía hacer a través del combinatorio también, y obtengo 0,91 de probabilidad. O sea, la probabilidad de aceptar el lote. La probabilidad de rechazar el lote, que era la otra pregunta, ¿no es cierto? El complementario. Lo planteo. X mayor o igual a 2. Fíjense cómo acá, en el X mayor o igual a 2, esto estaría pensándose en que considera de manera acumulativa la probabilidad de que sea igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y a 10. ¿Sí? Pero no hago por ese lado, sino hago por el complemento. La probabilidad de que la calculo a través de 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 2. ¿Ahí está? Con la información que obtuve anteriormente. ¿Sí? La hago por el complemento porque tengo menos cálculo, ¿no? ¿Ahí está? ¿Se entiende?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguimos? Uno más. A ver acá. Se dice que el 75% de los accidentes de una planta se atribuyen a errores humanos. Si en un periodo de tiempo dado se suscitan 5 accidentes, determinen la probabilidad de que 2 de los accidentes se atribuyan a errores humanos, como máximo 1 de los accidentes se atribuyan a errores de tipo humano, 3 de los accidentes. Bien. Bien. ¿Cuál es mi variable? ¿Cuál es mi variable? A ver. El número de accidentes de una planta que se atribuye a errores humanos. Exacto, ¿sí? Ahí está. Cantidades de accidentes en una planta que se le atribuyen a errores humanos, ¿sí? En una muestra de tamaño. Del 75% dice. Pero yo tengo que, en una muestra de tamaño para completar mi variable. ¿De 5? Tamaño de 5, ¿sí? Estos, acá dice, se suscitan 5 accidentes, ¿no? Y esa es la muestra. Ocurrieron 5 accidentes, ¿sí? Después nosotros vamos a intentar averiguar de esos accidentes, ¿sí? En un determinado tiempo, ¿qué probabilidad hay de que de esos 5 accidentes puedan ocurrir los que corresponden a errores humanos? ¿Sí? ¿Qué posibilidades tengo? Ocurrieron 5 accidentes. ¿Qué posibilidades tengo que hayan tenido relación con errores humanos? Y esos son los posibles valores de mi variable. ¿De 0 a 5? Claro, puede ser que ninguno de los accidentes tengan que ver con errores humanos. 1 de los 5, 2 de los 5, 3 de los 5, 4 de los 5, o los 5 accidentes tienen que ver con errores humanos. ¿Ahí está? ¿Qué tipo de modelo se ajusta a esta situación problemática? A ver. ¿Y por qué encima? Fíjense que por ahí la información que ya nos brinda apunta hacia uno de los modelos, ¿no? Apunta hacia uno de los modelos, pero de igual manera tengo que justificar por qué es ese modelo. Tenemos ahí un 75% de los accidentes se atribuyen a errores humanos. Eso puedo considerarlo como P075 y bueno, listo. ¿Pero por qué sería ese modelo? El muestreo sería con reposición o sin reposición. A ver. ¿Sin reposición? Sin reposición, ¿no es cierto? O sea, se analizan las cinco accidentes y bueno, se averigua si tuvo
si tuvieron que ver con errores humanos o no, y bueno, no es que se vuelven a considerarlos o a tenerlos en cuenta en un futuro, ¿no es cierto? Fíjense que acá tamaño de la población ni siquiera nombra, cantidades de accidentes que yo tenga en la empresa, no sé, de alguna manera no habría que ver si tiene o no sentido. Infinito no es, porque no habría infinita cantidad de accidentes, pero sí posiblemente puede haber en una cierta determinado tiempo, ¿sí? Una cierta cantidad muy grande, y bueno, eso hace que esta muestra de tamaño 5, por lo visto es una muestra chica, y nos favorecen este porcentaje que lo podemos usar como probabilidad de éxito como constante, ¿no es cierto? Entonces, esas cuestiones podría yo tener en cuenta o enumerarlas para poder justificar la decisión de tomar al modelo binomial, ¿no es cierto? Fíjense, acá por ejemplo anotamos n, no tengo información, la presupongo entonces que es grande, la muestra de 5, por ende voy a presuponer que es una muestra chica en comparación con esa población, con ese tamaño de la población, y voy a considerar entonces que la probabilidad de que el accidente se atribuya a un error humano como probabilidad de éxito P igual a 0,75 permanece constante. ¿Ven cómo escribo eso, justifico de manera escrita esa relación? Y siempre venimos diciendo lo mismo, ¿no? El tipo de muestreo, cómo es el tamaño de la población. Si no tengo, supongo, ¿no? Para poder justificar de alguna manera el modelo que elijo. Claro, ahí hay que agregar que... ¿Ahora? Ahí hay que agregar que el mismo contexto del problema te da todas esas ideas o, digamos, todos los indicios para poder describir bien el modelo que se eligió y se optó. Bien. La pregunta era calcular la probabilidad de que 2 de los accidentes se atribuyan a errores humanos. ¿Cómo calculó? Probabilidad de que X sea igual a 2. Sea igual a 2. ¿Está? Ahora vamos a mirarlo. El B. Como máximo, 1 de los accidentes se atribuyan a errores humanos. Como máximo, 1 de los accidentes de errores humanos. Probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Menor o igual a 1. ¿Cómo calcularía esa? La sumatoria de la probabilidad es 0 y 1. Es 0 y 1. Y el C, 3 de los accidentes no se atribuyan a errores humanos. ¿Ese también sería la probabilidad de X igual a 2? 3 de los accidentes no se atribuyen a errores humanos. Eso sería X menor a 1. La probabilidad de que X sea menor a 1. Bueno, ahí miramos, a ver. 2 de los accidentes se atribuyen a errores humanos. Entonces, teníamos la muestra de tamaño 5, ¿sí? ¿Qué probabilidad tenemos de que en la muestra seleccionada de 5 accidentes, 2 sean atribuidos a errores humanos, ¿sí? Acá tenemos la fórmula de cálculo, 0,087
como máximo uno de los accidentes se atribuyen a errores humanos. Entonces había dicho el compañero menor o igual a 1, que debería calcular la sumatoria de la probabilidad de que x sea igual a 0 y que x sea igual a 1. Bueno, acá está ya el cálculo del valor resultado de esa sumatoria. Habría que calcularlo individualmente. Y 3 de los accidentes no se atribuyen a errores humanos. Cinco menos 3, 2, sería la probabilidad de 2, como bien dijeron por ahí. ¿Ahí está? Esta me quedé pensando a ver si tengo acá los valores. Si alguien lo quiere tomar, le anoto por acá, para después que chequeen. La probabilidad de 0 sale 0,0098. Y la probabilidad de que x sea igual a 1, 0,0146. Eso da esa suma. 0,01563. Por ahí si alguien lo quiere chequear. Bueno, y la C, entonces, si de la muestra de 5, 3 de los accidentes no corresponden a errores humanos, quiere decir que 2 corresponden a errores humanos, ¿sí? 2 de los accidentes. Por eso calculamos la probabilidad de que 2, la probabilidad de 2. ¿Está? ¿Uno más? Una empresa recibe un envío de 16 artículos, se selecciona una muestra aleatoria de 4, ¿está? Recibe un envío de 16 artículos, se selecciona una muestra aleatoria de 4 para decidir acerca de la aceptación o no del envío. Se rechaza el envío si cualquiera de estos artículos resulta defectuoso. Cualquiera de los artículos resulta defectuoso, entonces rechazo el envío. ¿Qué modelo de probabilidad utilizaría para calcular la probabilidad de aceptación o de rechazo? A ver. ¿Puedes repetir la pregunta? Dice, en la selección del modelo, ¿qué modelo de probabilidad utilizaría para calcular la probabilidad de aceptación o rechazo del envío? Primero, ¿qué modelo? Después vemos qué nos pide. Nuestra variable, ¿qué cuenta? X, 2 puntitos, ¿qué cuenta? ¿El número de artículos defectuosos? Ajá. En una muestra de tamaño 4. 4. ¿está? X, 2 puntos, cantidad de artículos defectuosos en la muestra de tamaño 4. ¿Sí? Bien, ahí ya tenemos nuestra muestra. ¿Qué más? Tengo que hablar de la probabilidad de éxito, de alguna manera. Comparar tamaños. Población finita. Población finita. ¿De cuánto es la población? 16. 16. N mayúscula igual 16. Población finita. Ese muestreo, ¿de qué tipo es? Es un muestreo. ¿Perdón? ¿Muestreo? Sin reposición. Sin reposición. ¿Ven que no tiene sentido que sea con reposición? Bien. Población finita, muestreo sin reposición. Está apuntando a ¿qué tipo de modelo?
Hipergeométrico. Hiper, ¿sí? O sea que la probabilidad de éxito, Es igual a 4. no todavía. No, Pero no se mantiene constante. no se mantiene constante, ¿no es cierto? Pero fíjense que la población, hoy teníamos también población finita, hoy teníamos también que el muestreo era sin reposición y al final tomamos por el camino de la binomial. ¿Con qué más me justifico acá? Para decir es hipergeométrica y chau. ¿Eh? ¿Qué más me está faltando? Una cosita más para decir es hipergeométrica. La probabilidad no permanece constante justamente por eso. La probabilidad de éxito. Sería de que si calculamos el tamaño de la muestra por 20, Ahí es está. mucho mayor a la población. Ahí está. La muestra era 4, 20 por 4, 80, ¿no es cierto? Y fíjense que la población es 16 y 16 es menor a 80. O sea que esta es una muestra grande en comparación a la población, ¿sí? Lo que asegura que la probabilidad de éxito no permanezca constante. ¿Ahí está? ¿Vieron? Bien. Entonces, estamos en la hiper, ¿sí? X tiene distribución hipergeométrica, parámetros. N mayúscula, 16. Número de éxitos en la población necesito. Vamos a ver qué dice acá. Calcular la siguiente probabilidad es la probabilidad de que se acepte un envío que contiene 4 artículos defectuosos. Acá está. Fíjense que en la pregunta venía el número de éxitos. NE es 4 y N minúscula, o sea, tamaño de la muestra, es 4 también. También. ¿Está? Ahí tengo los parámetros. Tamaño de la población, número de éxito en la población. Acá está. ¿Eh? Tamaño de la población, número de éxito en la población y tamaño de la muestra. Ahí caractericé a el modelo elegido y mi variable. ¿Ven? Acá están los posibles valores de la variable, 0, 1, 2, 3 y 4. Bien. Ya sabemos el modelo, ya sabemos cómo se calculan las probabilidades, pero ¿cómo interpreto esta cuestión? La probabilidad de que se acepte un envío. ¿Qué decía por aquí? Que se rechaza el envío de estos artículos si cualquiera de estos artículos resulta defectuoso. Se rechaza el envío si cualquiera de los artículos resulta defectuoso. ¿Qué significa eso? Que para aceptar no tiene que haber ningún artículo defectuoso. Exacto, para aceptar no tiene que haber ninguno defectuoso. Entonces, ¿qué planteo? La probabilidad de que X sea igual a 0. A 0. ¿Está? La probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Ven? Aplico la fórmula de cálculo y ahí obtengo. ¿Ahí está? ¿Se entiende? Fíjense cómo el dato hablaba del rechazo, ¿sí? La pregunta hablaba de la aceptación. Ojo con eso. ¿Sí? Si bien es cierto que el 0 es un posible valor de éxito y un posible valor del éxito, y el éxito contaba la cantidad de artículos defectuosos. Perfecto. ¿Sí? 0 es una posibilidad, un valor de la variable. Eso significa que estaría contando a ningún valor defectuoso, ninguno de los 4 defectuosos. Entonces, en este planteo del problema, significaría la aceptación del lote. Profe, una consulta para responder.
Porque ahí estaríamos diciendo que para aceptar un lote que tiene 4 artículos defectuosos tenemos ese porcentaje que nos da 0, algo. Pero Ajá. arriba nos está diciendo que se va a aceptar si tiene 0. Entonces es como que nos estamos diciendo otra cosa. O No, sea, ¿por qué vos decís? Porque vos estás diciendo, si yo calculo, o sea, por eso hice esa aclaración de que el 0, ¿viste? Es un posible valor de la variable. Nuestra variable contaba artículos defectuosos, ¿sí? O sea, 0 es una posibilidad. Yo selecciono los 4 y resulta que los 4 funcionan, no son defectuosos. Entonces estaría en esta situación. Esta será 0 defectuoso. Por otro lado, dice que si pasa esa situación, o sea que si yo obtengo los 4 defectuosos cuando tome los 4 no defectuosos cuando tome la muestra, entonces el lote se acepta. ¿Sí? ¿Se entiende? claro, ahí entendí, profe. Claro, es como que el planteo está hablando de los defectuosos, está hablando de rechazar, pero la pregunta está yendo para el lado de aceptar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ahora fíjense en el B, ahora sí habla de rechazo. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar el envío? ¿Sí? De rechazar el envío. Pero fíjense, ojo acá, que ahora contiene un artículo defectuoso. Cambió acá la situación. ¿Qué cambia de mi planteo? ¿Qué cambia de esto? Y el número de éxitos en El número de éxito, ¿no? El número de éxito ahora va a ser... va a ser 1. Va a ser 1. Bueno, a ver. Va a ser 1. ¿Cómo planteo la probabilidad de que se rechace un envío que contiene un artículo defectuoso? La muestra sigue siendo de tamaño 4. Pregunto, ¿cuáles son los posibles valores de mi variable ahora, en esta situación B? 0 y 1. 0 y 1, claro. Vieron que acá cobra sentido eso que hoy teníamos que marcamos, ¿no? Los posibles valores de la variable, cuando el modelo adoptado es el hipergeométrico, van hasta el menor entre el tamaño de la muestra y el número de éxitos en la población. Entonces, como hay un solo defectuoso, yo puedo tener en esa muestra de tamaño 4, puedo tener 0 defectuoso o un defectuoso. ¿Sí? ¿Qué pedía acá? Pedía que la probabilidad de que se rechace un envío. Entonces, ¿cuándo se va a rechazar el envío? ¿Cómo calculo la probabilidad? De que X sea igual a 1. De que X sea igual a 1. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque solamente tengo esa opción. ¿Sí? Y acá está hecho el cálculo. ¿Sí? Fíjense, como la variable entonces adopta el modelo hipergeométrico, los parámetros son 16 el tamaño de la población, 4 sigue siendo la muestra, pero el tamaño de éxito en la población es 1, ¿sí? ¿Qué probabilidad tengo de rechazar el lote? El lote se rechazaba cuando o se aceptaba, más fácil, cuando ninguno de los artículos es defectuoso. ¿Está? Ahí está calculado para X igual a 1. Yo cuando estaba resolviendo había pensado en mayor o igual a 1. No sé si a alguno le surgió esa duda. Y después me di cuenta que, claro, no puede haber más de 1 si había un solo defectuoso. Así que la compañera estuvo atenta ahí en esa cuestión. Bien. ¿Estamos? Ahí van a quedar dos más creo que son 5 en esta partecita.
de tarea y podamos corregir el viernes. Así dejamos algo para repasar el viernes, ¿sí? Y algo más para que trabajen. Por ahí esta clase así no es que nos agrada mucho, porque bueno, como ya lo tenemos acá medio resuelto, si bien muchos participaron, es más práctico para nosotros poder darlo en el pizarrón y ir avanzando de a poquito y no, bueno, ya tener más o menos todo escrito. Pero bueno, cambió la situación en la última hora y es la única chance que tuvimos. Bueno, gente, ¿estamos? Dejo de compartir. Bien. Hasta acá entonces, por hoy, demasiado bien. Avanzamos hasta lo que teníamos que dar del práctico 3. Lo que entraría en el parcial sería hasta hasta los modelos de variable aleatoria discreta, ¿sí? Entonces están quedando 2 ejercicios ahí revísenlo porque hay alguno que está interesante ahí. Acuérdense siempre, miro el tipo para elegir el tipo de modelo, tengo que ver, en principio, qué variable es. Nosotros vamos a trabajar solo con la discreta. El día de mañana tendría que hasta justificar que la variable aleatoria es discreta porque cuenta tal cosa. Especifiquen la variable, fíjense si nos favorece o no el tamaño de la población, el tamaño de la muestra siempre va a estar, comparen o presupongan que la otra es más grande o no, vean si hay reposición o no, ¿sí? Para poder hablar del tipo de la probabilidad de éxito, si permanece o no constante, y bueno, en función de eso poder decidir el modelo. ¿Estamos? Bueno, chicos, hasta acá entonces. Mañana, si tenían clase por la mañana, va a ser virtual otra vez, así que bueno. Nos estamos viendo. Gracias, profe Ale, que estaba por ahí también. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.